Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar los temas de combinación lineal, de dependencia e independencia lineal, el módulo 4 de este texto de álgebra lineal de la profesora Clara Elena Mejía Laverde. En esta parte, Clara Elena Mejía Laverde. Y en cuanto al módulo 4, sobre independencia lineal, para luego ver el módulo 5 sobre bases y dimensión. Entonces, aquí vamos a abrirlo desde el cuaderno Júpiter, en el módulo 4, y miremos acá. Entonces, empezamos la lectura del cuaderno revisando que el video sobre la lectura al libro como tal ya está listo. El video de presentación en tableta de ejemplos ya está listo, y el video de presentación de otro ejemplo del libro también está listo, y el video de apoyo a la lectura experimental en cuaderno Júpiter. O sea que ya el módulo 4 lo tenemos listo. Lo que falta es la adaptación curricular. Ya el video, en este caso que lo vamos a hacer ya, es el video a la presentación de concepto de independencia lineal, pero cuando es orientado a la ciencia de datos, al Machine Learning, al Deep Learning con Python. Entonces ya es la presentación del módulo 4, independencia lineal, pero con el enfoque de ciencia de datos con Python. Entonces este es el que nos falta para que quede este módulo 4 con los recursos que ayuden efectivamente al aprendizaje de las personas que lo requieran, en particular de los estudiantes de álgebra lineal de la Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Entonces aquí aparece ya el módulo 4, dependencia lineal, y cómo la independencia lineal desde la ciencia de datos, desde el enfoque de ciencia de datos, le permite dentro de los datasets, pues quitar la información redundante, detectarla y quitarla, porque la información redundante hace que los algoritmos se demoren más. Los algoritmos, por ejemplo, predictivos de Machine Learning, se demoren más o no tengan tan buen desempeño. Entonces, eso tiene que ver mucho, la independencia lineal, con la reducción dimensional, es decir, la reducción de la información que no se necesite para la construcción de modelos. Entonces, la motivación que nos presenta, en este caso fue con ChatGPT, es desde la ciencia de datos y el agro, es que en un sistema agrícola se registran variables como lluvia, humedad del suelo y agua en el suelo. Agua en el suelo medida por sensores. Y aquí nos dice que ocurre algo, que la variable de agua en el suelo puede estimarse casi completamente por el agua en el suelo es 0.8 veces la lluvia más 0.6 veces la humedad. Es decir, que el agua es una combinación lineal de la variable de lluvia y la variable de humedad con escalares 0.8 y 0.6. Entonces así vemos de que hay un atributo que es combinación lineal de los otros. El agua en el suelo, aquí le vamos a poner el agua en el suelo, vamos a poner como en el suelo. Yo lo pongo así con el guión bajo, entonces aquí le ponemos text, pero creo que le tenemos que pedir que nos corrija el código, porque cuando lo corremos nos genera problema. Entonces aquí le vamos a decir que nos corrija este código LaTeX para, bueno, pero lo tenemos que corregir. Vamos a ponerle a ver si nos permite coger los datos de internet. Vamos a ponerle aquí, o si no nos tocaría
dejarlo así, y mientras se resetea. Entonces acá, entonces tenemos, este ya se los corrijo para después en el cuaderno, y aquí nos muestra entonces que entonces una de las variables no aporta información nueva. ¿Cuál? La que está en términos de los demás, la que depende de los demás. En este caso, el agua en el suelo, que depende de la lluvia y la humedad. Entonces, esto es exactamente lo que estudia la independencia lineal. En ciencia de datos, esto aparece como multicolinealidad, es decir, cuando hay atributos que dependen de otros de manera lineal, multicolinealidad. Entonces lo vamos a llamar redundancia, es decir, vuelve a decir como lo mismo, es decir, las variables que son dependientes o linealmente dependientes es como que dijeran lo mismo de los datos que tenemos, y las variables dependientes en general. Entonces vamos entonces a hacer la exploración con Python. Crearemos entonces 3 variables donde una dependa de las otras. Eso lo hacemos con NumPy, que me permite crear arreglos de vectores y generar números aleatorios. Entonces aquí nos genera vectores aleatorios y nos permite manipularlos, y pandas, que nos permite manipularlos, pero mejor con la estructura de datos, no en DRI de NumPy, sino la estructura data frame. Entonces aquí miren que primero importa las librerías, luego establece una semilla aleatoria y luego genera con distribución normal los atributos de lluvia y humedad. Cuando lo ponemos así, él lo va a tomar con media 0, log 0, log 0 y desviación estándar 1. Eso lo llamamos escala 1, es decir, una distribución normal estándar. Entonces nos lo va a crear de esa manera, y al crear estas 2 variables generadas como distribuciones normales o datos que distribuyen normal, 200 datos que distribuyen normal, entonces luego el suelo lo define como 0.8 veces la lluvia más 0.6 veces humedad, es decir, generó el atributo agua en el suelo como combinación lineal de lluvia y humedad. Entonces luego genera un data frame a partir de un diccionario con primera columna lluvia y datos lluvia, humedad y datos humedad, y agua en el suelo y datos agua en el suelo, y ya nos muestra las 5 primeras instancias. Entonces aquí vemos que nos genera 3 columnas, 3 variables, lluvia, humedad y agua en el suelo, y las instancias que empiezan a numerarse desde 0. Y la discusión que nos propone es si son realmente 3 variables independientes, y efectivamente no lo son. Y la observación geométrica es que cada fila del dataset es un vector. Este es el arreglo, bueno, en realidad en ciencia de datos lo ponemos con el arreglo de variables con una variable X mayúscula, donde tengo la matriz que tiene primera columna lluvia, segunda humedad y tercero agua en el suelo. Pero todos los datos satisfacen que entonces si usted pasa a restar los otros términos en esta ecuación, entonces nos quedará agua menos 0.8 veces lluvia menos 0.6 humedad me da 0, lo que muestra la dependencia lineal, porque mire que los 3 vectores hay una combinación lineal no trivial que representa el 0. No trivial porque los escalares de esta combinación lineal son todos diferentes de 0. Entonces es una combinación no trivial. Eso es lo que nos ratifica que hay dependencia lineal entre agua, lluvia y humedad. Entonces eso hace que los 3 vectores vivan en un plano dentro de R3, dentro del espacio. En este caso de pronto en un hiperplano, pero en este caso en R200. De pronto mejor yo lo diría es como un hiperplano en R200 porque tenemos 200 componentes, es decir, son en étuplas 200 componentes. Entonces sería mejor un hiperplano
en, en R200. Aquí lo voy a poner mejor como R200 y es no un plano, sino llamamos hiperplano. Bueno, entonces ya la experimentación, el experimento visual, veamos que los datos de lluvia y humedad, bueno, de pronto lo podríamos ver es como, si es por instancias, son vectores de R3. Si son por columnas, son vectores de R200. Entonces aquí, cada X observación, si es por cada observación, si la ponemos con minúscula, entonces cada observación es una tripleta en R3. Pero entonces, cada tripleta, y vemos de que entonces la de agua depende de lluvia y humedad. Entonces, si la vemos como por instancias, entonces sí diríamos ya no hiperplano, sino plano, y ya no decimos R200, sino R3. Y el experimento visual, entonces, cada dato, cada instancia es un punto en el espacio, cada instancia. Entonces, con Plotly podemos ver importando la librería Plotly, módulo Express como PX, y llamando al método Skater 3D, donde lo aplicamos, donde le damos data frame, la variable X, la variable Y, y el agua en el suelo, y guardamos el gráfico. Entonces vemos de que ese gráfico, miren que nos queda, todos los datos quedan en un plano en el espacio, como lo establecimos allá. Entonces es porque en realidad cada instancia u observación, cada dato, entonces pertenece a un plano en R3, son tripletas de R3. Y mire que así forman, están todos sobre una superficie plana, en la que aquí lo podemos ver así de lado. Entonces vemos de que efectivamente sí pertenecen todos los datos a un plano en el espacio. Eso confirma que hay dependencia lineal. Si todos no estuvieran en el mismo plano, entonces habría independencia lineal. Entonces los puntos forman entonces un plano, como hemos visto, y la pregunta fundamental es que cuando un conjunto de vectores, cuando un conjunto de vectores aporta información nueva, entonces es cuando cada uno apunta información nueva, es cuando hay independencia lineal. Eso es cuando esos vectores son linealmente independientes. Eso es cuando los vectores son linealmente independientes. Entonces aquí también vemos una cosa muy interesante, y es que habíamos creado las columnas LD, y eso hace que las instancias, o sea, las horizontales, todas vivan en un mismo plano de R3. Algo muy interesante. Y aquí el experimento matemático es, si tomamos los vectores B1 y B2, B1 de coordenadas, no, de componentes 1, 2, y B2 de coordenadas o componentes 2, 4. Vemos entonces que B2 es un múltiplo escalar de B1, es decir, B2 depende de B1, B2 es 2 veces B1. Entonces ahí hay dependencia lineal. Entonces los creamos con NumPy, con la función array, aplicada sobre la lista generada por estos dos tuples o pares ordenados, y le decimos que imprima a B2 menos 2 veces B1, y mire que nos da el vector 0, es decir, que nos muestra una combinación lineal no trivial que representa el 0, lo que confirma que es un LD. Entonces así el vector da 0, conclusión, uno se puede construir con el otro, es decir, hay dependencia lineal, es decir, hay dependencia lineal. Y ahora el descubrimiento, ya es preguntar en clase, pues vámonos aquí como preguntémonos, y es, podemos escribir uno de los vectores como combinación lineal del otro, y en este caso sí, es decir, hay dependencia. Y aquí la definición de independencia lineal, que es un conjunto B1, B2 hasta B sub k,
aquí este conjuntico, lo ponemos aquí el bucket class de conjunto, es linealmente independiente si cualquier combinación lineal de esos vectores que represente el 0 implica que esa combinación lineal, todos los escalares son todos nulos. Es decir, que nunca puede obtener el 0 de manera no trivial. Nunca puede obtener el 0 como combinación lineal de ellos de manera no trivial. Y esa sería la definición de independencia lineal. Y la interpretación intuitiva es que la independencia significa que ningún vector es redundante, todos nos aportan información y cada uno entonces aporta una dirección nueva en cuanto a vectores. La interpretación es que las variables independientes agregan información cada una, mejoran modelos, porque cada una aporta, y evitan inestabilidad. Y las variables dependientes confunden los modelos, inflan los errores y generan sobreajuste. Pues por eso es que nos da la razón de estudiar dependencia o independencia lineal para poder manipular los datos de manera adecuada, de manera que cada uno sí nos agregue información, de que cada uno mejore los modelos predictivos y que cada variable nos evite inestabilidad. Y aquí ya nos muestra un experimento computacional que se llama una matriz de datos. Entonces aquí cogemos a x como df.values. Aquí el atributo values sirve para los datos que teníamos en DataFrame antes, los convierta en un ND array. Entonces eso convierte el DataFrame en un ND array de NumPy. Y cuando ya está así, le podemos pedir con el módulo lineal de NumPy, específicamente la función matrixRank, pedirle el rango de la matriz. Y cuando lo hacemos, mire que nos dice que el rango de la matriz, es decir, el número de filas o columnas LI es solo 2. Entonces tenemos que X tenía 3, aquí le voy a poner en la forma x.shape. Entonces aquí si lo corremos, bueno, aquí se nos está demorando para que nos dé la forma. Teníamos 3 variables, 3 columnas, pero el rango es 2, es decir, de las 3 solamente hay 2 LI. Entonces si el rango es menor que el número de columnas, eso nos dice que hay dependencia lineal. El rango es el número de filas o columnas LI. Y ejemplo sencillo, entonces aquí vemos en NumPy, creamos una matriz con vectores 1, 2 y 2, 4 en sus filas y le pedimos el rango, y él también nos dice que el rango es 1, es decir, solamente hay 2 filas, una sola fila LI, hay 2 filas, entonces en realidad ellas son LD. El resultado esperado es que es en 1, solo hay una dirección independiente. Y la interpretación geométrica es que los 2 vectores dependientes vienen en una recta y 3 vectores dependientes vienen solo en un plano o recta. La visualización, entonces aquí nos quedaría miren que nos queda, cuando son LD, ellos son paralelos, uno está sobre el otro. Aquí está el vector 1, 2 y el vector 2, 4. El verdecito está por debajito, está por debajo del naranja, y ambos vectores están entonces sobre la misma recta, es decir, ser LD significa que uno sea paralelo al otro, en este caso que uno esté sobre el otro o se superponga. Y el caso independiente es como por ejemplo con los vectores 1, 0 y 0, 1. Aquí creo una matriz con ellos y le pido el rango de la matriz y me dice que el rango ahora sí ya es 2, es decir, cuando hay independencia entre las filas o columnas, pues entonces el rango me va a dar, en este caso, igual al número de filas o columnas LI, en este caso las 2. Y entonces así, estos 2 vectores generan todo el plano. Los vectores LI en R2 generan todo el plano. Y la aplicación directa en Machine Learning en regresión lineal es que Y es igual a X beta.
donde beta es el vector de pesos o el vector de escalares de la combinación lineal de los atributos o columnas en el arreglo de datos X. Entonces, en regresión lineal lo que queremos hallar es ese beta que multiplicado por X me dé un vector Y que quiero predecir. Entonces, si las columnas de X son dependientes, no hay solución única en este sistema, pero la independencia nos garantiza solución única. Eso se llama entonces, cuando hay dependencia, multicolinealidad. Y ahora un ejemplo práctico. Entonces aquí nos muestra que generamos una matriz X con agua, suelo y lluvia, como los tenemos, y la variable dependiente, por ejemplo, escogemos el agua en el suelo, es decir, repetimos una. La variable a predecir es la misma de las que están en los predictores, en este caso. Cogemos un objeto, creamos un objeto linear regression y entrenamos ese algoritmo de regresión lineal con los datos X y Y. Y me da los coeficientes, y mire que me da unos coeficientes que son redundantes. ¿Por qué? Porque entonces me está diciendo que los coeficientes de la combinación lineal de los atributos de X que me predicen el vector Y son 0.5 veces el agua en el suelo, más 0.4 veces la lluvia, más 0.3 veces la humedad. Y eso es igual entonces a el agua en el suelo. Si usted lo pasa a restar y después a dividir al escalar, entonces en realidad le va a quedar los reales, la ecuación agua en el suelo igual a 0.8 veces la lluvia más 0.6 veces la humedad. Es decir, que el que haya dependencia lineal hace que encuentre escalares que lo que hagan es como hacerme demorar en los procesos de encontrar la relación más simple que me permita hacer las predicciones. Y entonces los coeficientes se vuelven inestables. Y ahora preguntémonos cómo detecta esto la ciencia de datos. Entonces, para detectar entonces que hay dependencia lineal en ciencia de datos, eso se hace a través de, como hoy vimos, con el rango de la matriz, también con descomposición SVD, o descomposición en valores singulares, con PCA o análisis de componentes principales. Este sería como análisis de componentes principales, SVD, que es descomposición en valores singulares, descomposición en valores singulares, y BIF, pero ese nunca lo he utilizado yo. Ese BIF no me tocaba a mí, habría que consultarlo. Invitémonos a consultarlo también. Y la actividad del laboratorio es eliminar la variable redundante en este laboratorio, y es, aquí tengo selecciones lluvia y humedad, construyo, entreno con los datos X y Y, humedad y lluvia, y recuerden que Y es para nosotros el agua en el suelo, que voy a volverla a poner allá, control C, control Z, aquí control C, y aquí nos lo llevamos para acá, para que recordemos que Y es el agua en el suelo. Entrenamos con los datos y hallamos los coeficientes, y vemos que me dan los que necesito. Es decir que para predecir el agua en el suelo, pues los únicos necesarios eran lluvia y humedad, porque mire que me da con los mismos que con los que la creé los datos. Entonces efectivamente esos eran los únicos necesarios para hacer una predicción correcta del agua en el suelo, que efectivamente la creamos dependiente de estos dos atributos. Entonces ahora sí podemos comparar la estabilidad del modelo, y es más estable este, y ya el ejercicio conceptual esta es determinar si los vectores son independientes, 1, 2, 3, 2, 4, 6 y 1, 0, 1. Vemos que 2, 4, 6 es el doble de este primero, y 1, 0, 1, bueno, eso sí va a ser independiente. Entonces muy probablemente estos, este no tiene nada que ver con 1, 2, 3, se nota que son no paralelos,
Porque la segunda componente del ser cero, eso hace que yo no pueda encontrar un escalar que multiplicado por 1, 2, 3 me dé 1, 0, 1. No lo hay. Eso no 1, 2, 3 es independiente de 1, 0, 1. Es así, no hay sino dos independientes. Entonces nos dice que use el rango. Entonces acá te dejo la línea de código para que con la función ran de lineal, pues o matrix ran, determines el rango de la matriz construida con esos vectores, como filas o como columnas. Y el ejercicio computacional es simular variables dependientes. Entonces aquí cogemos a x1 y la generamos de que distribuya normal, con media 0 y varianza 1. Y x2 también que distribuya normal, con media 0 y varianza 1, 300 datos. Y genera una tercera que sea 3 veces la primera menos 2 veces la segunda, es decir, como combinación lineal de x1 y x2. Entonces así ya genera 3 LD. Determinas el rango y vas a ver que entonces te da el rango de la matriz formada, por ejemplo, con las columnas x1, x2, x3, y vas a ver que el rango te da 2. Y la idea clave del módulo es que la independencia lineal permite descubrir estructura en datos y eliminar redundancias, estabilizar los modelos y entender la geometría del dataset. En esencia, el Machine Learning es geometría en espacios de alta dimensión. En esencia, el Machine Learning es geometría en alta dimensión. Y el mini proyecto es tomar un dataset climático con variables, radiación, temperatura y evaporación, evapotranspiración, y detectar si hay dependencia lineal y reducir variables. Aquí lo vamos a poner para que lo podamos ver y graficar en este caso. Que uno esperaría que efectivamente la evaporación depende de la radiación y de la temperatura. La evaporación o la evapotranspiración, dejémoslo así con guión bajo. Y esta es entonces la presentación ya de este módulo de independencia lineal, pero ya orientado hacia la ciencia de datos. Entonces ya tenemos todos los que tienen que ver con este módulo 4, ya enseguida nos vamos para el módulo 5. Muchas gracias.